Perfecto. Entonces continuamos con el éter reflector, el cuarto éter. Indicamos anteriormente que la imagen mental de una casa generada por la mente del arquitecto puede ser recobrada tomándola de la memoria de la naturaleza, aún después de muerto el arquitecto. Todo acontecimiento deja tras sí un recuerdo indeleble en ese éter reflector. Así como los seres gigantescos de la infancia de la Tierra dejaron huellas en el carbón petrificado, así como la marcha de un alud de nieve puede señalarse por los trazos que deja sobre las rocas, así también los pensamientos y todos los actos del hombre dejan un recuerdo indeleble en la memoria de la naturaleza y en el éter reflector, donde el vidente ejercitado puede leer su historia con una facilidad proporcional a su capacidad y ejercitamiento. El ente reflector tiene este nombre por más de una razón, porque los recuerdos o imágenes que hay en él no son sino reflejos de la memoria de la naturaleza. La memoria real de la naturaleza se encuentra en un reino mucho más elevado. Ningún clarividente desarrollado se pone a contemplar ese éter, porque las imágenes o recuerdos de él son borrosos y vagos, comparados con los que se encuentran en el reino superior. Los que leen en ese éter son aquellos que no tienen elección, quienes en realidad no saben lo que están leyendo o viendo. Por regla general, los psicómetras y los mediums obtienen sus informaciones de este éter, en determinado grado. El alumno de las escuelas ocultistas, en sus primeros pasos de desenvolvimiento, observa también este éter reflector, pero su instructor le advierte siempre la insuficiencia de este éter, como medio de adquirir informaciones directas y ciertas, a fin de que no se aventure a emitir conclusiones erróneas. Este éter es también el agente por el cual el pensamiento impresiona al cerebro humano. Está íntimamente relacionado con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es la más elevada de las cuatro subdivisiones contenidas en la región del pensamiento concreto y la patria de la mente humana. Allí se encuentra una visión mucho más clara de la memoria de la naturaleza que la que existe en el éter reflector. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no es que el acceso al éter reflector sea malo. No es que la gente que ya tenga la visión etérica, como se conoce, y pueda ver vislumbres en este éter, esté cometiendo un error o esté equivocado. No. Lo que se nos dice es que lo que se ve ahí es como una vista superficial de algo. No es que esté viendo mal uno o esté viendo equivocado, sino que es una visión muy, muy limitada. ¿No? Es como si es como ver los títulos o los capítulos de un libro, ¿no? Yo veo los capítulos y más o menos puedo entender de qué va a tratar ese libro, pero no conozco el contenido. En la memoria de la naturaleza, el que ya esté capacitado para poder ver en ella, que ya son los ocultistas entrenados, los iniciados, entonces ellos sí van a poder, digamos, desarrollar la lectura del libro, mientras que algunos se van a quedar solo en el índice y puedan tratar de entender de qué va a tratar la cosa. Los ocultistas preparados ya pueden adentrarse en el contenido real y pueden tener una visión mucho más amplia, que tampoco va a ser la única ni la perfecta, sino que es mucho más amplia, de mejor comprensión, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. No, no, no es que los que tengan acceso a la visión etérica sean personas, digamos, incompletas o que no hay que tenerlas en cuenta o que lo que nos digan esté equivocado. No, son personas que ven, son personas que tienen desarrollado un sentido que la mayoría no lo tenemos, pero que hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, en el sentido de tomarlo literalmente o cabalmente, como si fuese ya una verdad absoluta. Nos ayuda, si conociéramos a alguien que tiene la capacidad de ver a través de este éter, nos puede ayudar muchísimo en la comprensión de las cosas, pero no, lo que se nos está advirtiendo es que no debemos de entender esa información como la última y la última palabra de cualquier cosa, de cualquier tema que se quiera tocar, ¿no? Estos son los clarividentes involuntarios, pues, ¿no? Los que tienen cierta visión, pero no tienen control sobre ellas, ¿no? Los medios o gente que tiene cierto nivel de percepción extrasensorial, ¿no? O que son más sensibles, ¿no? Que pueden ver. Todos los niños al principio tienen esta visión desarrollada, ¿no? Todos los que han conocido a algún amigo, hermano, primo, familiar que dice que ve cosas cuando era niño, ¿no? No es que estaba loco o que imaginaba, sino que tenía esta visión desarrollada todavía en la niñez y podía ver, tenía contacto
con esta región del mundo etérico, ¿no? En la región del éter reflector o el éter luminoso incluso, donde puede ver cosas pero no las comprende a cabalidad. Luego perdemos con la adultez, perdemos esa conexión y si no la trabajamos ya no la desarrollamos nunca más, ¿no? Entonces, la idea es que no solamente nos quedemos con la visión etérica, sino con la visión espiritual, ¿no? Que es la que nos va a permitir, si nos esforzamos y trabajamos con desdén, acceder a la memoria de la naturaleza, ¿no? Como primer paso para comenzar a comprender los misterios del universo, ¿no? Porque ya estaríamos entrando al mundo del deseo y tenemos bastante información aquí para asimilar, ¿no? Para tratar de darle vueltas y vueltas sobre cómo funcionan las dos regiones del mundo físico, la región química y la región etérica, ¿no? Y poder seguir comprendiendo con mayor cabalidad los siguientes mundos, ¿no? Como el mundo del deseo. Como el mundo físico y cualquier otro reino de la naturaleza, el mundo del deseo tiene 7 subdivisiones denominadas regiones, pero no tiene, como el mundo físico, las grandes divisiones correspondientes a las regiones químicas y etéricas. La materia pasional o de deseos es la que persiste a través de 7 subdivisiones o regiones, como material para la incorporación o para formar el cuerpo del deseo. Así como la región química es el reino de la forma, así como la región etérica es el dominio de las fuerzas que producen las actividades de la vida y de las formas, permitiendo a éstas vivir, moverse y propagarse, así también las fuerzas del mundo del deseo, trabajando activamente en el cuerpo denso, lo impelen a moverse en tal o cual dirección. Si existiesen solamente las actividades de las regiones química y etérica del mundo físico, habría formas vivientes capaces de moverse, pero sin incentivo alguno para hacerlo. Este incentivo lo proporcionan las fuerzas cósmicas activas en el mundo del deseo, y sin esta actividad que obra en todas las fibras del cuerpo vitalizado, impulsando a la acción en tal o cual dirección, no habría experiencia ni crecimiento moral. Las funciones de las diversas clases de éteres impulsarían el crecimiento de la forma, pero no habría tal crecimiento anímico. La evolución sería un imposible, tanto para la vida como para la forma, porque estas últimas solo evolucionan hacia grados superiores, respondiendo a las sucesivas exigencias del crecimiento espiritual. Vemos, pues, la gran importancia de este reino de la naturaleza. Deseos, anhelos, pasiones y sentimientos se expresan en la materia de las diferentes regiones del mundo del deseo, como las formas en la región química del mundo físico. Aquellos toman formas compuestas de material emocional que duran más o menos tiempo, de acuerdo con la intensidad del deseo, aspiración o sentimiento que encierran. En el mundo del deseo, la distinción entre fuerza y materia no es tan fácil como en el mundo físico. Puede decirse que en el primero las ideas de fuerza y materia son idénticas e inmutables. No es así en absoluto ciertamente, pero podemos afirmar que en cierto grado el mundo del deseo se compone de fuerza-materia. Cuando hablamos de la materia, del mundo del deseo, si bien es cierto que es un grado menos densa que la del mundo físico, no debemos imaginarnos absolutamente por eso que esa materia sea materia física sutilizada. Este concepto, sostenido por algunos que han estudiado las filosofías ocultistas, es completamente erróneo, y esto es debido a la gran dificultad que existe para dar una descripción completa y clara que permite una comprensión fácil de los mundos superiores. Desgraciadamente, nuestro idioma se ha hecho para describir cosas materiales, y por lo tanto es completamente inadecuado para describir las condiciones de los reinos superfísicos, y por consiguiente, todo lo que se dice sobre esos reinos debe tomarse como símiles, más bien como descripciones exactas. Es importante entender esto, ¿no? Eh, Nos está diciendo pues que nuestro lenguaje, por muy elaborado que sea, por muy académico que sea, no alcanza para describir las cosas que suceden o existen en los mundos superiores, porque no ha sido creado ni elaborado justamente para describir otra cosa que no sea el mundo físico. Incluso para describir nuestro mundo físico, muchas veces las palabras quedan cortas, ¿no? Ni los más grandes literatos ni los poetas pueden dar descripciones precisas o detalladas sobre las cosas que nos rodean, ¿no?
pueden usar metáforas, anáforas, silogismos, lo que sea, pero incluso quedan cortas cuando vemos algo y no tenemos palabras para describirlo, ¿no? A muchos nos ha pasado eso, ¿no? Ver algo de repente cuando hemos hecho un viaje de vacaciones y ver un paisaje, un sitio en especial, y nos quedamos cortos para tratar de describir en palabras que conocemos y dominamos lo que estamos viendo. Mucho más difícil, ya nos está diciendo Magender, que es el lenguaje limitado para tratar de describir lo que sucede en los mundos superiores. Y solo está hablando del mundo siguiente, en sutileza, que es el mundo del deseo, ni hablar del mundo del pensamiento, ni los demás otros mundos, ¿no? ¿Qué cosas habrán ahí, qué cosas existirán ahí que es incapaz el lenguaje humano, por muy elaborado que sea, de describirlas tal y como son en realidad, ¿no? Magritte hace un esfuerzo enorme, ¿no? Enormísimo, por usar el superlativo, tratando de darnos a entender de alguna manera comprensible lo que él podía ver, ¿no? Sí, Rodrigo, que quieres intervenir, sí, Rodrigo. Sí, muy interesante lo que estás diciendo del lenguaje que no alcanza para describir. Es por eso que Max nos propone varios ejercicios también. Hay una sección al final del concepto que pueden buscar dentro de esos ejercicios. No solamente voy a hablar de los dos, de los más importantes, sino que también de otro, que es la meditación y la contemplación acerca de las verdades. De estas verdades que estamos leyendo. ¿Por qué? Por lo que dice Augusto justamente. El lenguaje no alcanza. Por lo tanto, tenemos que cerrar la boca en cierto momento y empezar a hablar un lenguaje interno de pensamiento y contemplar estas verdades nosotros. Eso es algo que solamente podemos, cada uno lo puede hacer. Mientras no tengamos la telepatía, digamos, y podamos transmitir los pensamientos a otros, pero es importante empezar de pronto, sentarse en algún lugar en tranquilidad, aprovechando que la pandemia igual tiene estos momentos de mayor tranquilidad y silencio, y empezar a pensar en estas verdades, tratar de ver primero intelectualmente lo que hemos leído en la naturaleza. Por ejemplo, mirar un árbol y pensar en qué éteres están funcionando ahí. Ver un perro pasar y recordar lo que hemos leído acerca del pelaje, o mirar las flores, y poder subir nuestro lenguaje a un lenguaje abstracto. Si solamente hacemos este debate y estas conversaciones, vamos a quedar atrapados en un lenguaje que no es capaz de llegar a estas verdades superiores. Necesitamos hacer estos ejercicios de forma individual para poder alcanzar un lenguaje que no es material, un lenguaje técnico, para poder comprender muy correcto lo que dice Augusto. Aunque la montaña y la margarita, el hombre, el caballo y el hierro están compuestos de una sustancia atómica última, no por eso queremos decir que la margarita sea una forma o clase de hierro más fina o sutil. Similarmente, es imposible explicar con palabras el cambio o diferencia que sufre la materia física cuando se convierte en materia emotiva o de deseos. Si no hubiera diferencias, las leyes del mundo físico obrarían en aquella, lo que no sucede. La ley que rige la materia de la región química es la inercia, la tendencia a permanecer en statu quo. Se necesita cierta suma de energía para vencer esa inercia, para hacer que un cuerpo que está en reposo se mueva o para detener a uno que está en movimiento. No sucede así, sin embargo, con la materia que compone el mundo del deseo. Esa materia en sí misma es casi viviente, está en un movimiento incesante, fluídico, que puede tomar todas las formas imaginables e inimaginables con inconcebible facilidad y rapidez, brillando al mismo tiempo con millares de cambiantes colores, no comparables a nada de lo que conocemos en este mundo físico. Las irradiaciones iridiscentes y polícromas de una concha de nácar en movimiento, sobre la que cayera la luz del sol,
daría quizás una idea levísima de aquella. El mundo del deseo es luz y color siempre cambiantes, en el que las fuerzas animales y espirituales se entremezclan con las fuerzas de innumerables jerarquías de seres espirituales, que no aparecen en nuestro mundo físico, pero que son tan activos en el mundo del deseo como lo somos nosotros aquí. De algunos de ellos hablaremos más adelante, así como de su relación con la evolución del hombre. Las fuerzas emitidas por esta variada y vasta hueste de seres moldean la materia cambiante del mundo del deseo en formas innumerables y diferentes de mayor o menor durabilidad, de acuerdo con la fuerza o impulso que les dio nacimiento. De esta ligera descripción puede deducirse cuán difícil no ha de ser para el neófito que acaba de abrir sus ojos internos al encontrar su equilibrio en el mundo del deseo. El verdadero clarividente deja bien pronto de prestar atención a las descripciones imposibles dadas por los médiums. Podrán ser estos perfectamente sinceros, pero ante las dificultades de conseguir un foco perfecto de visión, lo maravilloso sería que esos médiums pudieran dar alguna descripción correcta. Todos nosotros tenemos que aprender a ver en nuestra infancia, como podemos comprobarlo observando a un niño. Se verá que a este le parece tan lejano un objeto situado en la habitación como si estuviera en la calle o en la luna. Es completamente incapaz de apreciar la distancia. El ciego que recupera su vista cierra a menudo los ojos para ir de un lado a otro, antes de que se haya acostumbrado, declarando que le es más fácil guiarse por el tacto que por la vista. De la misma manera, el que ha vivificado sus órganos internos de percepción debe ejercitarse para poder usar debidamente las nuevas facultades. Al principio el neófito tratará de aplicar al mundo del deseo los conocimientos derivados de su experiencia en el mundo físico, pues que aún no ha aprendido las leyes del mundo en el que está penetrando. Y esto se hace una fuente de un gran número de turbaciones y perplejidades. Antes de que pueda aprender, debe volverse como un niño pequeño, el cual asimila el conocimiento sin referencia a ninguna experiencia previa. Para arribar a una comprensión exacta del mundo del deseo, es necesario comprender que ese es el mundo de los sentimientos, deseos y emociones, los que se encuentran dominados por dos grandes leyes o fuerzas, atracción y repulsión, que actúan de diferente manera en las tres regiones más densas del mundo del deseo, que en las tres superiores, siendo la región central la que podríamos llamar neutral. Esta región central es la región del sentimiento o percepción. Aquí, el interés o la indiferencia por un objeto o idea produce el desequilibrio en favor de una u otra de las fuerzas ya mencionadas, ligando así el objeto o idea a una de las tres regiones superiores o inferiores del mundo del deseo, o expeliéndola de él. Ahora veremos cómo se verifica ese proceso.